involuntario error, legisladora del FIT y PTS. Muchísimas gracias por estar aquí. En principio me gustaría saber, empezando por usted, Alejandra, las primeras sensaciones de ahora, no las primeras del jueves, las primeras de estos días, cuando está tal vez un poquito más claro. Sí, lo que creo que queda a la luz, digo, que fue un atentado de características fascistas, que no fue un hecho de violencia política en general, no fue un hecho delictivo, como dijo Milei, sino que tuvo estas características, más allá de lo que se determine de cuántas personas participaron, pero que estuvo antecedido, digo, son personas, digo, que tienen una ideología particular, con simbología nazi, de ser parte de una campaña de esto que se llama los discursos de odio, pero no en general, sino contra los pobres, contra los movimientos desocupados. Y creo que esa es la característica que tiene, por eso la gravedad, por eso nosotros desde el primer momento repudiamos enérgicamente el atentado, siendo oposición a este gobierno. Y creo que también lo que queda claro a esta altura y que es muy grave, que referentes de la oposición como Patricia Bullrich, o sea, la presidenta del PRO, hasta el día de hoy no lo haya condenado. Lo consideramos grave porque es un aval a este tipo de acciones. En mi caso, la legislatura porteña, tuvimos un fuerte encontronazo con los representantes de Milei, con Marra, porque no votaron el repudio al atentado. Y creo que justamente eso, digo, da el aval a que esto pueda seguir sucediendo. Y yo creo que es importante porque también durante estos días estuvimos viendo muchas de comunicadores y de representantes políticos, una visión como que estaba inventado, ¿no? Que había algo armado. Y es peligroso eso. Yo creo que... Sí, para mí es lo más peligroso. Es lo más peligroso. Es lo más peligroso. Armado en el sentido de que es un invento, ¿no? Digo, de que no fue cierto. Si cualquiera sea si fue mentira o formado, ¿no? O sea, claro, parece que estamos diciendo lo mismo, pero unos dicen que es mentira y el otro dice que es formado. Claro, entonces creo que eso me parece que es importante, porque hay que diferenciar, ¿no? Entre la gente, hay mucha bronca en la sociedad, digo, por las condiciones sociales, la política de ajuste, entonces es entendible, hay bronca contra los partidos tradicionales que nos vienen gobernando hace 40 años y nos llevaron hasta acá, pero creo que hay que dejar en claro, digo, lo que significó esto, ¿no? Digo, que tuvo una ideología particular, que estuvo antecedida con discursos de odio, pero no digo en general, sino contra los pobres, que es una campaña dirigida de los sectores de la clase dominante que se hacen eco la derecha, la extrema derecha, digo, para culpabilizar de todos los problemas a los sectores sociales más bajos y no a los grandes empresarios que se les siguen fugando. Sí, mi pregunta es para la legisladora Barry. Yo quería preguntar, digamos, ¿por qué se direcciona el discurso en contra de los libertarios, haciendo alusión a la gente que por ahí descree, que es algo que yo no comparto, de este intento de atentado, pero por qué se direcciona hacia ellos, digamos, esa bronca y no hacia gente que efectivamente por ahí descreyó de este atentado, como lo hizo la diputada Amalia Granata? Digamos, los libertarios no tuvieron nada que ver en esto de negar el atentado. Sí, sí, dijeron que fue un hecho delictivo, sí, abiertamente. ¿Es un delito? Dijeron que fue un hecho delictivo en un atentado con estas características, o sea, negando justamente que tenía este objetivo político. Igual nosotros no solo hablamos, o sea, sobre los libertarios, sino, la escuchaba a la diputada, el problema el otro día en el Congreso no fue solo que se levantaron, se fueron, digo, el problema es que la principal, la presidenta del PRO, o sea, es el día de hoy que todavía no se pronunció repudiando el atentado. ¿Y usted piensa que no condenar es igual que avalar? Yo creo que ya a esta altura sí, desde el punto de vista de la dirigencia política es un aval, sí, claramente, sí. Digo, o sea, personas, digo, que han sido parte, digo, de estas campañas de odio, como te decía, de odio no en general, sino de odio en particular. Digo, en la Argentina, para mí es muy importante esto. Yo, mira, trabajé
20 años como operadora social en Villa 21-24. Y estamos viendo una situación social gravísima, ¿no? Hay mucha bronca y hay mucho enojo y es lícito que sea así. Vos pensás, digo, que el gobierno tomó una medida que es con el dólar soja, le transfiere 200 millones de pesos al sector del campo y recortó 128 millones en salud, en educación, en vivienda y recortaron el potenciar trabajo, 40.000 potenciar trabajo. Bueno, hay una situación que es así de bronca, ¿no? Digo, y la derecha lo que quiere, digo, es un ajuste mayor a lo que está haciendo el gobierno. Entonces, hay un discurso dirigido desde estos sectores para que se cree en la Argentina una pelea de pobres contra pobres. Por eso el discurso, o sea, el gran problema es que vos no llegás a fin de mes, que tenés graves problemas económicos, no porque se beneficia a las grandes patrones del campo, digo, a los bancos, sino por culpa de los pobres, de los movimientos sociales. Yo el otro día hablaba, bueno, ayer justamente con compañeras de la Villa 31, con mujeres, y decían esto, o sea, los ojeros están festejando. O sea, nuevamente, digo, se sigue con este mismo esquema y la gente pobre pero está en una situación... el odio hacia los ojeros no es más o menos ahí como decir, bueno, plantear son ellos, no nosotros. Es que justamente... En vez de decir son todos... No, es que no son todos. Digo, nosotros llegamos hasta acá, en la Argentina había el 4% de pobreza ante la dictadura, llegamos al 40%, digo, porque nos gobernaron los mismos partidos, gobernando para los dueños del país, para los grandes empresarios, digo, con este mismo esquema, ¿no? Digo, de atacar cada vez más y siempre a los sectores populares y llegamos a una situación en que el pueblo está en una situación que no va más. Le pido un minuto. Legisladora Silvina, ¿cómo sigue hoy la jornada allí en Comodoro? Que no ponemos. Claro. Flavio, perdón, la legisladora quería agregar algo. Disculpa, Flavio. Sí, por supuesto. Sí, no, yo coincido con lo que vos decís de que hay una desconexión entre la gran mayoría de la clase política y los trabajadores, los sectores populares. Así, nosotros del Frente de Izquierda, desde que estamos en los congresos, en las legislaturas, planteamos que todo legislador o diputado tiene que cobrar como un trabajador o como una docente. O sea, eso es una cosa para nosotros elemental y nosotros lo practicamos. De hecho, nosotros cobramos como un docente o como cualquier trabajador y el resto lo donamos a las luchas de los trabajadores porque opinamos que sí, que hay una desconexión total, pero que yo creo que centralmente el descrédito de los políticos tiene que ver con más de 40 años donde se vienen aplicando las mismas políticas de favorecer a los grandes especuladores, a los grandes empresarios, como decía anteriormente, que lo estamos viendo hoy. Vos pensá, ayer me decía una compañera de Villa 31 que vos sabés que, no sé, se levanta a las 5 de la mañana, tiene 3 nenes, la desalojaron porque habían ido a una toma, muchas de ellas víctimas de violencia de género, la reta las desalojó, se quedaron en la calle y ahora le sacaron el programa El Potenciar Trabajo, ¿no? Entonces decía, bueno, dice, pero siempre es igual. O sea, a los ricos parecen medidas que Macri estuviera festejando. Digo, siempre a los ricos se les da absolutamente todo, como esto que hicieron con el dólar soja, que ganan 200 millones de pesos más. Y a los pobres nos sacan hasta la posibilidad de decidir si tenemos que trabajar o tenemos que estudiar. Hasta esa posibilidad. Entonces yo creo que el descrédito de los políticos, digo, tiene que ver con un modelo que se viene implementando hace 40 años, que es favorecer a los grandes empresarios y atacar siempre a los trabajadores y los sectores populares. Por eso pasamos de la pobreza de un 4% a un 40%. Por eso hay tanta bronca. Ahora, cuando yo decía anteriormente, alertemos, digo, porque esos discursos de odio tiene una intencionalidad. Milei, digo, habla contra la casta política, digo, para no hablar de los dueños del país, porque él es el gran representante de los dueños del país, no solo haber sido empleado de genocidas, sino de grandes empresarios, y todas las medidas económicas que proponen es para los grupos más concentrados de la economía. Entonces, esto hay que ser claro, porque se hablan contra la casta política, pero sobre la a mí base me da que la hay mucha sensación gente... de que, mirá que como yo creo que Milei hace su negocio,